Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir acerca de la palabra del Señor. Siempre que hablamos de la palabra del Señor es un privilegio que el Señor nos concede hacerlo. El Señor Jesús dijo que aún los ángeles en el cielo quisieran predicar el evangelio que nosotros predicamos. Así que cuando el Señor nos permite hacerlo, eso es un privilegio muy grande. Y en este día, que en la mayoría de los países del mundo se está celebrando el Día del Padre, yo quisiera traer un saludo especial a todos los papás en el mundo. Donde quiera que estén celebrando en este día, y aun cuando no estén celebrando, quisiera saludar a todos aquellos papás, tal vez estén solos, en su casa, en un hospital, en un hogar para ancianos. Tal vez no sabe usted de sus hijos. Sus hijos no lo pueden ver aunque quisieran, porque están muy distantes. Por esta pandemia que nos ha traído a tanto aislamiento, tal vez por muchas circunstancias. Quizás sea un día muy duro, muy difícil para algunos de ustedes. Pero también decirle a los padres que tienen a sus hijos con ustedes, que los disfruten ahora que pueden. Va a llegar el día, como decimos muchas veces, en que el nido está vacío. Entonces extrañamos a nuestros hijos. Y a ustedes, hijos, si usted tiene a su padre ahí, hágale el día feliz. Como decimos, hágale el día. Es un día para estar contentos. Y hay que saludar, por supuesto, a aquellas madres, aunque hoy no sea el Día de la Madre, pero hay que saludar también a aquellas madres que han tenido que hacer de padres. Por muchas circunstancias que no sea del caso analizar ahora, pero que han tenido que hacer de padres. Dios les bendiga, hermanas. Dios les dé fuerzas para continuar adelante. Y en este día especial, como digo, quisiera hablar de uno de los padres de la Biblia que habló el Señor Jesús. Pienso que, además de nuestro Padre Celestial, es uno de los padres modelos, el padre del hijo pródigo. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar mensajes, enseñanzas, películas, pinturas, música, todo en torno al hijo pródigo. Pero muy pocas veces hablamos del padre del hijo pródigo. Yo quisiera compartirles hoy acerca de esta parábola. Quisiera decirlo en el sentido que yo lo encuentro. El padre que muchos de nosotros quisimos haber tenido y no tuvimos. El padre que yo mismo hubiese querido ser y tal vez no lo fui. El tiempo lo dirá, solo mis hijos lo dirán. Pero el padre que tal vez usted, padre joven, quiera ser o deba ser para sus hijos. Como dijimos, es una parábola. Entre las parábolas todas maravillosas del Señor. Pero hay esas tres parábolas que se conocen como clásicas. Una de ellas, el hijo pródigo, la oveja perdida, el buen samaritano. ¿Quién no ha oído de eso? Yo quisiera, y me disculpan que la lectura es larga, pero lo hago para aquellos hermanos, aquellas personas que no tienen una Biblia o que no han escuchado la historia. Y digo que aunque la lectura es larga, voy a hacerla con el fin de que muchos puedan ser beneficiados. El Señor dijo, Lucas, capítulo 15, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre,
Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí esta lectura. Esta es la clase de padre, como dije, que quizá muchos hubiésemos querido tener. Un padre justo, un padre ecuánime. Cuando este muchacho viene y le dice: Padre, dame la parte de los bienes. Este padre no le protestó. No entró a juzgar con él, a analizar con él y a decirle: hijo, te vas a llevar la mitad de la hacienda. Hijo, todo este capital que hemos hecho va a quedar a la mitad. No, nada de eso le cuestionó. Sencillamente dice que le dio, le repartió, le entregó la mitad de los bienes. Es decir, el hijo ya es mayor, por supuesto, y el padre reconoce que tiene derecho a esa herencia. La parábola no nos cuenta nada de la madre, tal vez el hombre era viudo, no sabemos nada de ella. Pero le dio lo que le pertenecía al muchacho y le dio la libertad para que dispusiera de su vida y dispusiera de los bienes. Esa es la clase de padre que admiro. Un hombre que tiene la firmeza, la prudencia, la justicia de decirle: hijo, no me gusta esa decisión, no me gusta lo que está pensando, temo lo que le va a suceder, pero es el derecho que tú tienes. Aquí tienes lo que le pertenece. Y este muchacho, como decimos, toma sus bienes y se va. Ya leímos el pasaje bíblico. Se va como quizá la mayoría de los jóvenes, con una aventura muy grande, con las manos llenas de plata, con una juventud efervesciente. ¿Y qué es lo que hace? El pasaje nos lo dice ahí más adelante. Se fue a derrochar de ese dinero. Aún el hermano menor dice: a los prostíbulos, a las fiestas.
Gastó todo cuanto tenía. Y luego la historia triste, cuando todo lo hubo malgastado, se va en aquella región donde estaba a que alguien lo emplee por la comida. Pero ni siquiera dice la historia, ni siquiera eso le daban. Pero cuando él está en esa situación crítica, ¿qué es lo que él piensa? Versículo 17 nos da una descripción maravillosa de aquel padre. Dice el versículo 17 que aquel joven volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Este muchacho que había crecido en la casa, este muchacho que había visto cómo el papá trataba a los obreros, a los empleados, a los siervos, que les daba su comida, que los trataba dignamente. Dice: los jornaleros en casa de mi padre no aguantan hambre. Los jornaleros en casa de mi padre no sufren necesidades. Ese es el padre que yo tengo, que no le quita lo que le pertenece al jornalero. Ese es el padre que yo tengo, que el día que le pedí mis bienes me los entregó y no me puso peros. Como conocía de ese padre, él tomó esa decisión. Me levantaré, iré a mi padre. Y mire lo que dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Me gusta esa frase, porque me hace pensar que ese muchacho había sido educado en los caminos del Señor. Me hace pensar que ese muchacho conocía muy bien del Señor. Cuando ese muchacho pensaba en el cielo, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el Dios del cielo? Él tuvo una imagen. El cielo, en el cielo deben haber hombres como mi Padre. Porque si yo peco contra mi Padre, es como si pecara contra el cielo. Y si peco contra el cielo, es como si pecara contra mi Padre. Qué imagen tan bonita, qué imagen tan sublime de este hijo. ¿Cuántos hijos hubiésemos querido tener un padre así? Generoso, cordial, respetuoso con su servidumbre. Un padre que nos hubiera inculcado los valores de los cielos, los valores celestiales. Que nuestros hijos, en un momento de crisis, de dificultad, de necesidad, por equivocaciones de la vida como este joven, pueda tener la seguridad, la certeza de decirme: puedo levantar y voy a mi Padre, porque cuando voy a mi Padre es como si yo fuera al cielo. Por eso me levantaré e iré a mi Padre. Y hace esta confesión tan grande, tan sincera, tan humilde. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero mire de nuevo: hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, después de la dignidad de ser hijo, la segunda que para este hombre existía era la del jornalero. Un respeto por la dignidad humana, un respeto por el que trabaja, un respeto por el que le está prestando servicios. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó aquel muchacho y dice que vino a su padre. Y yo quiero leer el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta palabra misericordia es una de las palabras tan bonitas en la Biblia. Tal vez después de la palabra amor, la palabra misericordia y la palabra gracia sean las palabras más hermosas que uno encuentra. Para los griegos, ellos creían que los sentimientos, el amor, aún el enojo, estaban en las entrañas. Y la palabra movido a misericordia quiere decir, se le movieron las entrañas. Le dolió en sus entrañas ver que su hijo venía en la condición que venía. Algunos dicen que este padre todos los días y todas las noches estaba mirando el camino por donde se fue su hijo. Y en el fondo tal vez él sabía que algún día ese hijo iba a volver por ese mismo camino. Por eso dice que cuando lo vio a lo lejos, no lo confundió. Se fue movido a misericordia. Se fue de la casa un muchacho bien vestido, un muchacho con dinero, el hijo del Señor. ¿Y ahora qué es lo que ve? ¿Qué es lo que viene? Una miseria del pecado, una piltraja humana. Dirían un desamparado, como dicen, un homeless. Pero no le importó al padre. Otros padres tal vez lo hubieran llamado a cuentas. Otros padres le hubieran dado, como decimos, una paliza. Otros padres se quita por lo menos el cinturón y le da sus latigazos, porque creo que se los merecía. Pero este hombre no hizo nada de eso. Dice que se le movieron las entrañas cuando lo vio a lo lejos y fue y se echó sobre él. Lo abrazó, lo besó, no le hizo ninguna crítica. Ese es el padre que muchos de nosotros nos hubiese gustado tener. Que cuando nos equivocamos, cuando hicimos cosas mal hechas, por ignorancia, por juventud, por cualquier razón, nuestro Padre nos abrió los brazos y nos dijo: hijo, te equivocaste, pero te sigo amando igual. Sigue siendo mi hijo. Pero más que eso, lo lleva a casa. Y mire lo que dice el versículo 22. Sacó el mejor vestido para vestirle. Le quitó esos harapos que traía, malolientes, y le puso vestido nuevo. Le puso un anillo que le devolvía la dignidad de ser el hijo del Señor, el hijo del hacendado, el hijo del patrón. Le devolvió su dignidad de hijo. Pero más todavía, dice que hicieron fiesta. Vuelvo a decir, cuando lo que se merecía, perdónenme la expresión que está de moda, ponerlo en cuarentena, por lo menos. Tenerlo allá. Debe de pagar por lo que hizo. Este padre no lo hizo. No lo hizo. Esta parábola, o en esta parábola, por lo menos 12 veces
se menciona la palabra Padre, 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 Padre. Tal vez hay otro capítulo de la Biblia donde aparece tantas veces la palabra Padre, cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro. Unas 10 veces lo menciona, pero este pasaje por 12 veces está diciendo el Padre, el Padre, el Padre. Fue el Señor Jesús el que nos enseñó que tenemos un Padre en los cielos. Es interesante. El Antiguo Testamento habla de Dios con todos sus atributos, con toda su naturaleza. Pero el Antiguo Testamento no nos dice que Dios es nuestro Padre. Puede ser que lo mencione en una manera de metáforas, pero no que lo diga abiertamente, como lo dijo el Señor. Cuando el Señor nos enseñó o enseñó a sus discípulos a orar, esta fue la expresión de entrada: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dijo: a nadie llamen Padre, uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús resucitó aquel domingo en la mañana, María vino y se acercó a él, y cuando ya lo iba a abrazar, Jesús le dijo: no me toques, pero ve y dile a mis hermanos, voy a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. El Señor enseñó esta parábola no solo para ilustrar o poner como modelo lo que debe ser un padre, sino para enseñarnos el Padre que tenemos en los cielos. Aunque no es el tema, tenemos que decirlo, que también nosotros somos como este hijo pródigo. Tal vez algunos de ustedes en este día se sientan como ese hijo, solo, abandonado, desamparado, confundido. Ha gastado en su vida todo cuanto tenía. Usted ya gastó su vida, gastó su juventud, gastó su dinero. Tal vez hasta su familia la haya perdido. Y hoy día usted se siente solo. Hoy día usted se siente como aquel muchacho en esa pocilga, implorando quien le dé un bocado de pan y no hay quien se lo dé. Escuche, hermano, usted tiene un Padre en los cielos que lo ama a usted como este Padre. Ese Padre que está pendiente de que usted vuelva a casa. Ese Padre que quiere abrazarlo, ese Padre que quiere besarle, ese Padre que quiere decirle: bienvenido a casa. Ese Padre que no nos va a sacar en la cara nuestras equivocaciones pasadas. Profeta Jeremías, hablando de la obra del Señor, y luego el autor de los Hebreos invocándolo, dice que echará nuestros pecados en lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Hijo, lo que pasó, lo que hiciste, ya es pasado. Hijo, lo bueno es que has vuelto a casa. Y yo le digo, hermano, en este día, vuelva a casa. Vuelva a la misericordia del Señor. Este es el Padre que muchos hijos quisieran haber tenido. En el ministerio le enseña a uno a conocer tantos casos, tantas personas. Son tantas las personas, aún ya adultos, con los que he tenido que tratar, que guardan tanta amargura contra su padre. La forma en que su padre lo castigó, la forma en que su padre lo trató. Aún muchos
He conocido hundidos en el alcohol y dicen, fue mi papá el que me enseñó a tomar. Fue mi papá el que, queriendo hacerme hombre, me llevó a los vicios. Gracias a Dios que nuestro Padre es misericordioso. Yo tengo que decirle a estos hijos, si usted ha sufrido una experiencia como esa, si usted tiene amarguras en su corazón, si usted tiene frustraciones en su vida, si usted tiene resentimiento contra su padre, este es un día en que usted puede perdonar. Este es un día en que usted puede volverse al Señor, pedirle perdón al Señor y luego perdonar a su padre. Tal vez su padre nadie le enseñó a ser papá. Tal vez los modelos que él tuvo no fueron modelos como este. Tal vez su padre se equivocó. Perdónelo, perdónelo. Empiece una nueva vida como el hijo pródigo. Pero también a los padres jóvenes, permítame decirles, siembren en sus hijos lo que este padre sembró en su hijo. Ya lo he dicho, este padre sembró generosidad, sembró buen ejemplo, sembró misericordia, sembró perdón, sembró esperanza. Usted que tiene a sus niños, déles ese ejemplo. Que cuando sus niños lo vean a usted, ellos puedan pensar en Dios. ¿Cómo es Dios? Y ellos puedan decir, ¿cómo es mi papá? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo estar con mi papá? El día que ellos pasen por esa situación difícil, por ese momento difícil en su vida, entonces ellos van a decir, gracias a Dios por ese Padre que me enseñó. Gracias a Dios por ese Padre que me dio. Siembra en tus hijos lo que tú quieres cosechar mañana. Siembra en tus hijos tal vez lo que no sembraron en ti, pero que Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Yo quisiera orar en esta hora por cada padre, por cada hijo, que en este día tan especial tiene un momento para abrazarse, tiene un momento para reconciliarse, tiene un momento para perdonarse, tiene un momento para darle gracias a Dios por el Padre que Dios te ha concedido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre por excelencia. Gracias, Señor Jesús, que vino a este mundo para enseñarnos cómo es nuestro Padre. Que cuando volvemos a casa, cansados, desechados, abre los brazos para darnos la bienvenida. Tiene un beso y un anillo para nosotros. Y gracias que nos devuelve esa dignidad que el pecado nos quitó. Señor Jesús, gracias por enseñarnos que tenemos ese Padre misericordioso. Y en este día, Señor, te pido que en tu gran misericordia tú bendigas cada padre, aún cada madre, cada hijo, donde quiera que se encuentre. Y Señor, a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.